Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que ves el pecado. Muchos creen que equivocarse es parte del camino y que siempre habrá tiempo para arreglar las cosas, pero lo que pocos saben es que cada pecado no arrepentido entrega un pedazo de tu protección espiritual al enemigo. En el mundo invisible no existen áreas grises, o estás protegido por la luz o expuesto a las tinieblas. El peligro no está solo en el acto de pecar, sino en lo que esto provoca en el mundo espiritual. Cada elección equivocada sin arrepentimiento se convierte en una invitación para fuerzas que trabajan incansablemente para destruir tu vida. Puede que no lo notes, pero cada día que insistes en caminar en duplicidad, hay una batalla que se libra sobre tu alma, y la verdad es que muchos ya han perdido esa lucha sin siquiera entender lo que sucedió. Mi nombre es Malik Okello. Tengo 45 años y nací en Uganda, un país donde el mundo espiritual no es solo un concepto distante, sino una realidad palpable. Desde niño me enseñaron sobre el poder de las tinieblas y fui moldeado para servir a un reino en el que la mayoría de las personas ni siquiera creen que existe. Vi cosas que harían temblar a cualquiera. Y una de las más aterradoras era cómo el pecado convertía a las personas en presas fáciles para el enemigo. Antes de continuar con este testimonio, quiero saber desde dónde estás viendo esto. Escríbelo en los comentarios, porque sé que si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy. Tal vez has sentido un vacío en los últimos días, o una batalla espiritual que parece no tener fin. Quizás estás luchando contra algo que no comprendes, como si estuvieras atrapado en un ciclo repetitivo. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave para tu liberación. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta revelación puede cambiar tu vida para siempre. Mi historia no comienza en el momento en que elegí el camino de las tinieblas, sino mucho antes, cuando ese camino fue elegido por mí. No tuve la opción de decidir quién sería. Desde el momento en que nací, mi destino ya estaba trazado, pues mi familia llevaba una antigua línea de hechiceros y sacerdotes espirituales. Mi abuelo era uno de los más temidos en nuestra región, conocido por su poder y su conexión directa con fuerzas que pocos se atrevían a desafiar. A los ojos de muchos esto era un privilegio, pero para mí era una prisión construida desde la infancia. Crecí rodeado de rituales, encantamientos y prácticas que para mí eran tan normales como respirar. No había espacio para la inocencia. Antes incluso de aprender a leer, ya entendía el significado de las ofrendas de sangre y cómo manipular el mundo espiritual para obtener poder. Recuerdo la primera vez que me llevaron a una cueva oscura, donde me dejaron solo en total oscuridad. El silencio era opresivo, pero pronto fui rodeado por sonidos que no provenían de nada visible. El miedo se apoderó de mi cuerpo y entonces los vi, serpientes deslizándose por el suelo, algunas más grandes que yo, con sus ojos brillando en la penumbra. Mi abuelo me dijo que no tuviera miedo porque eso formaba parte del proceso. Aquella noche algo entró en mí. Ya no era solo un niño, me había convertido en un receptáculo para fuerzas que me guiarían por el resto de mi vida. A los 8 años ya podía ver lo que los ojos humanos no podían. Sabía cuando alguien estaba siendo atormentado por espíritus. Podía oler el miedo en las personas y, lo peor de todo, me enseñaron a usar eso a mi favor. Mi entrenamiento era riguroso. Si mostraba debilidad, el castigo era severo. Debía ser un instrumento de las tinieblas, un canal para algo más grande que yo. Y así fui moldeado sin cuestionar jamás, sin imaginar que algún día existiría algo más allá de aquella oscuridad. A medida que crecía, mi conexión con el mundo espiritual se profundizaba y me volvía cada vez más fuerte dentro del camino que me habían impuesto. Lo que antes era solo aprendizaje se convirtió en práctica, y lo que para muchos era aterrador, para mí se volvió rutina. Mi entrenamiento era intenso y no había espacio para errores. Pasé por rituales que exigían sangre, aislamiento y entrega total. En ciertas noches me llevaban al bosque y me instruían a permanecer en círculos con símbolos dibujados en el suelo, donde se invocaban entidades para manifestarse ante mí. No había escapatoria. El espíritu tomaba posesión de mi cuerpo, y cuando finalmente despertaba, apenas recordaba lo que había sucedido. Pero los ancianos sonreían satisfechos. Yo era un recipiente cada vez más refinado, listo para recibir las fuerzas que gobernaban el mundo de las tinieblas. A diferencia de los cristianos, que muchas veces ven la fe como un concepto abstracto, para nosotros el mundo espiritual era algo tan tangible como el suelo bajo nuestros pies. No había duda sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales, porque las veíamos, hablábamos con ellas y negociábamos poder a cambio de sacrificios. Donde los cristianos veían solo pecados, nosotros veíamos puertas abiertas. Cada debilidad, cada desobediencia a la palabra de Dios era una oportunidad para actuar. Los cristianos que no tomaban en serio la santidad eran presas fáciles, entregadas en bandeja de plata al reino al que yo servía. El tiempo pasó y mi nombre comenzó a ser reconocido. Las personas venían de lejos en busca de rituales, encantamientos, curaciones y venganzas. Me convertí en uno de los más temidos de mi región, un canal directo entre el mundo visible y el invisible. Pero lo que no sabía era que en el mismo camino en el que me fortalecía, también estaba siendo consumido por una oscuridad que algún día exigiría un precio que jamás estaría listo para pagar. A medida que mi posición dentro del ocultismo crecía, mi percepción del mundo espiritual se hacía aún más aguda. Podía ver cosas que la mayoría de las personas jamás imaginaría, pero había algo que siempre llamaba mi atención. La diferencia entre aquellos que estaban espiritualmente protegidos y aquellos que estaban completamente vulnerables. Entre todos los que cruzaban mi camino, los más fáciles de atacar eran los cristianos que vivían en pecado. En el mundo espiritual nada está oculto. Mientras que los cristianos solo ven la apariencia exterior, nosotros veíamos más allá. Aquellos que vivían en santidad brillaban como antorchas, revestidos por algo que no podíamos tocar.
Pero los que llevaban una vida comprometida, jugando con el pecado y con un pie en la iglesia y otro en el mundo, estaban completamente expuestos. En el mundo espiritual aparecían desnudos, sin ninguna protección, como blancos fáciles para los ataques demoníacos. No importaba si eran pastores, líderes o personas que conocían la Biblia. Si vivían en engaño, estaban vulnerables. Vi muchos casos de cristianos que oraban, cantaban alabanzas, pero en el mundo espiritual no tenían vestiduras, estaban desprovistos de autoridad. Podían gritar el nombre de Jesús, pero sus palabras no tenían peso porque sus propias vidas estaban corrompidas. Y lo peor, ni siquiera lo sabían. Muchos creían que estaban bien, que su conexión con Dios seguía intacta, pero en realidad los demonios ya los rodeaban, esperando el momento adecuado para actuar. Esa era la gran ventaja que teníamos. El pecado le daba al enemigo derechos legales sobre la vida de las personas. El adulterio, la mentira, el odio, la falta de perdón, todo eso era como una llave que permitía el acceso de las tinieblas. Cuando un cristiano pecaba y no se arrepentía, básicamente entregaba su armadura a los demonios, volviéndose indefenso. Lo vi innumerables veces. La gente se preguntaba por qué sus oraciones no eran respondidas, por qué sus vidas estaban estancadas, pero no entendían que ya habían perdido su cobertura espiritual hace mucho tiempo. Y lo más aterrador, los mismos demonios lo sabían antes que ellos. En el mundo físico, todos entendemos la importancia de vestirnos. La ropa no solo nos cubre, sino que también nos protege del frío, del calor y de miradas no deseadas. En el mundo espiritual existe algo similar, pero mucho más profundo y crucial para la supervivencia de un cristiano: la vestimenta espiritual. Desde el tiempo en que servía a las tinieblas, aprendí a identificar a aquellos que estaban vestidos y a los que estaban desnudos espiritualmente. Los cristianos que vivían en santidad estaban cubiertos por un manto de luz, una protección que los hacía inaccesibles para los ataques demoníacos. Caminaban entre nosotros, y por más que intentáramos no podíamos tocarlos. Pero los que vivían en pecado, esos eran como presas caminando solas en medio del bosque. En el mundo espiritual aparecían sin vestiduras, expuestos, débiles, sin ninguna defensa contra los ataques que ya se estaban preparando en su contra. La vestimenta espiritual de un cristiano está compuesta por su comunión con Dios, su obediencia y su compromiso con la santidad. Pero cada pecado cometido sin arrepentimiento va rasgando esa vestimenta poco a poco. Al principio puede ser un pequeño agujero, algo aparentemente inofensivo. Pero con el tiempo, el cristiano que insiste en vivir en pecado va despojándose por completo, entregando su armadura al enemigo. Cuando esto sucede, los demonios ya no necesitan luchar para atacarlo. Él ya está entregado a ellos. Lo vi muchas veces. Personas que antes estaban protegidas comenzaron a volverse vulnerables sin siquiera darse cuenta. Eran atormentadas por la noche. Sus oraciones se volvían débiles. Sus mentes eran consumidas por dudas y miedo. ¿Y por qué? Porque ya no estaban revestidas espiritualmente. Muchas intentaban resistir, pero ya no tenían autoridad, porque su pecado había entregado sus vestiduras al enemigo. El problema es que, a diferencia de lo que muchos piensan, el enemigo no ataca de inmediato. Espera el momento adecuado. Deja que el cristiano camine sin darse cuenta de su desnudez espiritual, viviendo una vida de apariencias, creyendo que todo está bien. Pero cuando menos lo espera, el ataque llega, y entonces la persona se encuentra perdida, sin fuerzas para luchar. Y lo peor de todo, para el mundo sigue pareciendo la misma persona, pero en el reino espiritual ya ha sido marcada como territorio enemigo. Y es exactamente así como las tinieblas se infiltran. El pecado no solo debilita al individuo, sino que crea grietas dentro de la misma iglesia. Los demonios no necesitan esforzarse para destruir a un cristiano comprometido. Simplemente lo usan como un canal para esparcir esa contaminación espiritual. La gran tragedia es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que ya han sido capturados. Pero en el mundo espiritual, la diferencia entre un cristiano firme y uno vulnerable es tan visible como el día y la noche. En los tiempos en que aún servía a las tinieblas, aprendí que existían 3 tipos de cristianos: los que estaban completamente protegidos e inaccesibles, los que tenían pequeñas brechas y podían ser derribados con el tiempo, y los que ya estaban espiritualmente desnudos, caminando sin ninguna protección. Estos últimos eran los más fáciles de alcanzar. En el mundo espiritual parecían exactamente como alguien que camina por la calle sin ropa, expuestos, sin ninguna defensa. Los espíritus sabían exactamente quiénes eran, dónde estaban y cómo podían ser utilizados. Aquellos que ya habían perdido sus vestiduras espirituales eran rápidamente rodeados por ataques. Los demonios no los destruían de inmediato, porque había algo mucho más valioso que podían extraer: influencia. Pastores, líderes, músicos y predicadores que vivían en pecado eran vistos como herramientas útiles para corromper a otros. Podían seguir sirviendo en la iglesia, pero en el mundo espiritual ya pertenecían a otro reino. Lo que salía de sus bocas ya no era vida, sino muerte, porque detrás de cada palabra había un espíritu operando. ¿Y cómo hacían esto los demonios? Primero plantaban orgullo y autojustificación. La persona comenzaba a pensar que su pecado no era tan grave, que Dios aún estaba con ella. Luego venían los engaños sutiles, distorsiones de la palabra, interpretaciones convenientes, un evangelio sin arrepentimiento. Finalmente, cuando la persona ya estaba completamente expuesta, la destrucción era desatada. Su ministerio caía en ruinas, su familia se desmoronaba, su mente se convertía en un campo de batalla donde la oscuridad tomaba el control. El problema es que para el mundo, esa persona seguía pareciendo la misma, seguía predicando, cantando, ejerciendo su función. Pero en el mundo espiritual ya había sido marcada y su influencia ya no edificaba, solo contaminaba.
La desnudez espiritual no es solo una vulnerabilidad personal, sino un riesgo colectivo, porque un cuerpo debilitado por el pecado no solo sufre, se convierte en un instrumento para destruir a otros a su alrededor. Y así, sin darse cuenta, la misma iglesia se convierte en un campo minado. El enemigo no necesita destruir la iglesia desde afuera cuando puede corroerla desde adentro. El problema no está solo en los cristianos que viven en pecado, sino en la ignorancia colectiva sobre el impacto de esto en el mundo espiritual. Muchos creen que asistir a cultos, cantar alabanzas y escuchar la palabra es suficiente para mantenerse protegidos, pero no entienden que si su vida secreta está contaminada, todo lo que hacen se vuelve ineficaz ante Dios. Dentro de las iglesias hay muchas personas que creen estar en comunión con el Padre, pero que en el mundo espiritual están completamente expuestas. Pueden estar sirviendo activamente, ocupando posiciones de liderazgo, pero sin darse cuenta, ya han abierto brechas que permiten que fuerzas malignas las usen como instrumentos de corrupción. ¿Y lo más peligroso? Este estado de ceguera no solo las afecta a ellas, sino a todos a su alrededor. El pecado no es algo aislado, se extiende como un veneno, debilitando la atmósfera espiritual de toda una congregación. En los tiempos en que aún servía a las tinieblas, vi esto suceder innumerables veces. Cuando un líder caía en pecado, su autoridad espiritual se perdía, y los ataques sobre su iglesia aumentaban. Era como si una protección invisible fuera retirada, permitiendo que la oscuridad se infiltrara poco a poco. Muchos no entienden que el diablo no tiene prisa por destruir un ministerio, actúa con estrategia, permitiendo que la persona siga sirviendo, pero con una influencia ya contaminada. Cuando el pecado se vuelve normal dentro de la iglesia, cuando ya no hay un arrepentimiento genuino, cuando la santidad se convierte solo en un discurso vacío, entonces la victoria del enemigo ya está asegurada. Lo más aterrador es que esta realidad espiritual rara vez se aborda. La mayoría de las iglesias se enfocan en bendiciones, crecimiento y prosperidad, pero ignoran la guerra espiritual que ocurre tras bastidores. Muchos cristianos viven una fe superficial, sin discernir el peso del pecado y las consecuencias invisibles de sus decisiones. Mientras tanto, el enemigo sigue avanzando, encontrando puertas abiertas donde deberían haber murallas, construyendo fortalezas donde debería haber luz. Y así, poco a poco, una iglesia que debería ser un faro en la oscuridad se convierte en solo otro territorio tomado por la ceguera espiritual. El problema es que esta ceguera espiritual no solo afecta a individuos, sino a toda la estructura de la iglesia. Muchos están tan acostumbrados a un cristianismo sin profundidad que ya no perciben cuando la presencia de Dios se aparta. Y fue exactamente esto lo que me sucedió a mí. Durante años creí que tenía el control, que tenía poder y que nada podía detenerme. Veía a cristianos débiles, expuestos, sin autoridad, y pensaba que todos eran así. Pero un día, algo inesperado sucedió. Fue entonces cuando conocí a una joven cristiana que llevaba algo diferente. Ya había visto pastores, líderes religiosos, incluso aquellos que intentaban confrontarme con la Biblia. Pero esta chica no vino con argumentos ni con miedo. Ella tenía algo que nunca había encontrado antes, una autoridad que venía directamente del Espíritu Santo. Y fue esa autoridad la que comenzó a sacudir todo lo que yo creía inquebrantable. Aquel encuentro fue solo el comienzo. Algo dentro de mí había sido sacudido, pero aún resistía. No podía simplemente abandonar todo por lo que había luchado, todo lo que me había hecho temido y respetado. Pero al mismo tiempo una inquietud crecía dentro de mí. Las palabras de aquella joven resonaban en mi mente como un trueno. Crees que tienes poder, pero estás encadenado. En los días siguientes, comencé a experimentar algo que nunca había sentido antes. Miedo. Sueños perturbadores invadían mis noches. Voces susurraban a mi alrededor, y la presencia de las entidades que antes me fortalecían, ahora se volvía opresiva. Estaba siendo atormentado, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado a la fuerza. Mis intentos de realizar rituales para recuperar mi paz fueron inútiles. Por primera vez los espíritus que me obedecían parecían dudar, casi temerosos, y entonces lo comprendí. El simple hecho de haber oído hablar de Jesús ya había iniciado una guerra por mi espíritu. En el punto más intenso de esta batalla, busqué a la joven cristiana nuevamente. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí me impulsaba hacia ella. Cuando la encontré, no se asustó por mi aspecto abatido ni por la opresión que me rodeaba. Solo me miró y dijo, ¿quieres ser libre? En ese momento supe que ya no podía seguir huyendo. Ella comenzó a orar, y cuando pronunció el nombre de Jesús, algo se rompió dentro de mí. Sentí un peso aplastante, como si cadenas invisibles estuvieran siendo arrancadas de mi cuerpo. Mi visión se oscureció. Mi mente parecía ser jalada en todas direcciones, y gritos que no eran míos resonaron en la habitación. Los pactos que había llevado durante años estaban siendo destruidos. Por mucho tiempo fui un siervo de las tinieblas, y ahora se negaban a soltarme. Pero el nombre de Jesús era como fuego, quemando todo lo que me mantenía cautivo. Fue una guerra espiritual que duró horas, tal vez días. No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que cuando todo terminó, caí al suelo, exhausto, pero por primera vez en mi vida, libre. Y fue entonces cuando comprendí algo que cambió por completo mi visión. La santidad no es una opción, es supervivencia. Pasé años observando a los cristianos y sabía exactamente cuáles podían ser atacados y cuáles estaban protegidos. Ahora entendía por qué. La santidad no es una carga ni una regla impuesta por Dios para restringir a las personas. Es un escudo, una barrera que impide que el enemigo tenga acceso. Los cristianos verdaderamente comprometidos eran intocables. No solo oraban e iban a la iglesia, sus vidas estaban completamente rendidas a Dios. Y en el mundo espiritual eso hacía toda la diferencia. Los demonios ni siquiera podían acercarse a ellos, porque estaban cubiertos por una luz intensa, impenetrable.
Ahora, desde el otro lado de la batalla, veía con claridad que esa era la única manera de vivir verdaderamente libre. Pasé años buscando poder, influencia, respeto. Pero en ese momento me di cuenta de que la mayor fuerza que alguien puede tener no proviene de rituales ni encantamientos, sino de una vida rendida al Creador. El nombre de Jesús no era solo una palabra, era la única autoridad capaz de romper todo lo que me mantenía cautivo. Y finalmente comprendí que la única manera de permanecer libre era vivir bajo esa autoridad, sin concesiones, sin pecados ocultos, sin brechas, porque el enemigo siempre espera una puerta abierta para regresar. Salí de aquella batalla espiritualmente libre, pero algo dentro de mí seguía pesando. No era solo el hecho de haber servido a las tinieblas durante tantos años, sino lo que ahora veía con claridad. Muchos de los que se decían cristianos no vivían realmente para Dios. Había pasado la vida observando iglesias y sabía exactamente cómo funcionaban. Había quienes eran genuinos, que llevaban una luz impenetrable, pero también había muchos que solo fingían. Y ahora, desde el otro lado, entendía el verdadero peligro de vivir una fe de apariencias. Muchos piensan que basta con asistir a la iglesia, levantar las manos en la adoración y decir las palabras correctas para estar protegidos. Pero en el mundo espiritual, los rituales externos no significan nada si el corazón está lejos de Dios. Vi predicadores que desde el altar proclamaban la palabra, pero fuera de allí vivían en pecado. Vi músicos que cantaban sobre santidad, pero llevaban una doble vida. Y lo peor, no solo se condenaban a sí mismos, sino que se convertían en puertas de entrada para que las tinieblas se infiltraran en la iglesia. Satanás no necesita destruir una congregación si puede usarla para su propio propósito. Los líderes y servidores que viven en pecado no se dan cuenta de que están siendo manipulados. En el mundo espiritual no son vistos como pastores o ministros, sino como instrumentos ya corrompidos que sin saberlo esparcen contaminación espiritual. ¿Cuántas iglesias se han enfriado porque quienes las lideran ya han perdido su vestidura espiritual? ¿Cuántos creyentes se han desviado porque siguen ejemplos que en realidad están sirviendo como puentes para las tinieblas? Satanás no teme a las iglesias llenas, teme a las iglesias santificadas. Y la verdad es que muchas congregaciones hoy en día son solo fachadas bonitas, pero espiritualmente vacías, sin ninguna autoridad real contra las obras del enemigo. Y todo esto comienza con algo aparentemente simple, un pecado no tratado. El pecado no arrepentido no es solo un error, es una invitación formal para que el enemigo entre. Durante años supe exactamente dónde atacar, porque los mismos cristianos me mostraban las puertas abiertas. Pequeñas concesiones a la carne, engaños sutiles, pecados ocultos y nunca confesados. Todo eso era como una llave espiritual que permitía que los demonios operaran en la vida de una persona. Muchos no entienden que el pecado tiene consecuencias más allá de lo que pueden ver. Cuando un cristiano cede al pecado y no se arrepiente, no solo se está perjudicando a sí mismo, está poniendo en riesgo a su familia, su ministerio y su futuro. Los demonios no solo atacan a la persona, sino a todo lo que la rodea. Si encuentran una brecha en un padre de familia, afectan a sus hijos. Si encuentran una brecha en un pastor, minan la fe de su congregación. El pecado no es solo un acto, es un ciclo, una espiral destructiva que si no se rompe, puede llevar a una persona de una pequeña concesión a una completa esclavitud espiritual. Y lo peor de todo, la mayoría solo se da cuenta cuando ya está demasiado hundida como para salir por sí sola. Pero el enemigo nunca avisa cuándo cobrará el precio. Simplemente espera el momento adecuado para cerrar la trampa. Lo que más me impresionó después de mi liberación fue darme cuenta del poder de la oración y el ayuno. Había pasado años realizando rituales, invocando espíritus y buscando poder a través de sacrificios, pero nada se comparaba con la fuerza que vi en un cristiano verdaderamente consagrado. Cuando una persona ora y ayuna con sinceridad, en el mundo espiritual eso no es solo un acto religioso, sino un escudo que la hace inalcanzable para los ataques del enemigo. Lo vi con mis propios ojos. Recuerdo un tiempo en que intenté atacar a una mujer cristiana que oraba intensamente todas las madrugadas. No era famosa, no era pastora, pero llevaba algo que los espíritus de las tinieblas temían. Cuando intentamos acercarnos para perturbarla, vimos algo impresionante. Su casa estaba rodeada por una luz intensa, y cada vez que oraba, esa luz se expandía, quemando cualquier presencia demoníaca a su alrededor. El nombre de Jesús salía de su boca como una espada de fuego, y no podíamos tocarla. El ayuno también era algo que nos causaba terror. Cada vez que un cristiano ayunaba, su carne se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía, convirtiéndose en una fortaleza inaccesible. Mientras los cristianos comunes eran fácilmente alcanzados por distracciones y tentaciones, aquellos que ayunaban se volvían espiritualmente afilados, y sus oraciones tenían un impacto destructivo contra las obras del enemigo. Muchas veces vi demonios huyendo desesperados cuando un siervo de Dios en ayuno entraba en un lugar. No necesitaban gritar ni demostrar fuerza. Su presencia ya era suficiente para expulsarnos. Si alguna vez has sentido que algo invisible está afectando tu vida, tu familia o tus decisiones, debes saber que eso no es coincidencia. Durante años vi cómo estas influencias espirituales operan y destruyen silenciosamente a quienes no saben cómo defenderse. El pecado no es solo un error, es una concesión de poder al adversario. Pero también descubrí que Dios, en su misericordia, ya nos ha dado armas espirituales poderosas para ganar esta batalla. Por eso quiero recomendarte un ebook especial sobre el poder del ayuno y la oración. En él, comprenderás cómo estas prácticas no solo fortalecen tu conexión con Dios, sino que también cierran las puertas que el enemigo intenta usar contra ti. El ebook está disponible por un valor simbólico, porque lo más importante es que descubras el poder que Dios ya ha puesto a tu alcance. El enlace está en el primer comentario, pero nada de esto tendría efecto sin un arrepentimiento genuino. Vi a muchas personas intentar luchar espiritualmente,
pero sus oraciones no pasaban del techo porque sus vidas estaban comprometidas. El enemigo no teme palabras bonitas, pero sí teme un corazón verdaderamente rendido a Dios. El problema es que muchos confunden culpa con arrepentimiento. Sentirse mal por un pecado no significa que te has arrepentido. El arrepentimiento verdadero implica cambio, implica dejar atrás aquello que abre puertas a las tinieblas. La única manera de recuperar la vestimenta espiritual perdida es a través de un arrepentimiento real. No sirve de nada intentar ocultar el pecado, seguir viviendo en el error y simplemente pedir perdón de manera mecánica. Cuando alguien verdaderamente se humilla ante Dios, rasga su corazón en sinceridad y decide abandonar aquello que lo aleja de su presencia, entonces su protección es restaurada. Lo vi suceder. Vi a personas que estaban completamente destruidas espiritualmente ser renovadas porque decidieron volver al camino correcto. Y la diferencia era visible en el mundo espiritual. Aquellos que solo confesaban el pecado por miedo a las consecuencias seguían expuestos, pero los que realmente se arrepentían y elegían vivir en santidad eran envueltos por una nueva vestimenta espiritual, una armadura que los hacía intocables. Porque al final, la mayor protección contra el enemigo nunca ha sido gritar contra él, sino vivir de manera irreprochable delante de Dios. El arrepentimiento genuino es el primer paso, pero no basta solo con librarse del peso del pecado. Es necesario vestirse con algo mayor. Aprendí, de la manera más difícil, que la santidad no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. En el mundo espiritual, la santidad es la verdadera protección. Muchos creen que basta con pedir perdón a Dios y seguir con la vida, pero la realidad es que sin un compromiso real con la obediencia, cualquier brecha que se deje abierta puede ser explotada por el enemigo. Permanecer espiritualmente protegido exige más que palabras, requiere una vida rendida a Dios. La obediencia no es una carga, sino un escudo. Cada acto de fidelidad a Dios construye un muro a nuestro alrededor, mientras que cada concesión al pecado debilita esa barrera. Muchos creen que pueden caminar entre dos mundos, frecuentando ambientes espiritualmente comprometidos y al mismo tiempo esperando estar seguros. Pero no hay un punto intermedio en la guerra espiritual. Vi personas que creían estar firmes caer porque subestimaron el poder de las influencias equivocadas. Amigos que alimentan pecados ocultos, lugares donde la presencia de Dios no habita, prácticas que parecen inofensivas pero que en realidad son una puerta abierta a la opresión. Todo esto puede ser una invitación a la destrucción. Y el tiempo se está acabando. El enemigo está intensificando sus ataques porque sabe que su derrota final está cerca. Ya no hay espacio para una fe tibia, para un cristianismo de apariencias. El diablo no necesita sacar a alguien de la iglesia para destruirlo. Solo necesita hacerlo débil, comprometido e impotente espiritualmente. Y esto es exactamente lo que ha estado sucediendo. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la batalla se está intensificando. El engaño se ha extendido, la inmoralidad se ha normalizado y muchos, sin darse cuenta, están cambiando sus vestiduras espirituales por harapos contaminados. La Biblia nos advierte sobre esto en Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta escritura no es una metáfora vacía. En el mundo espiritual, aquellos que no guardan sus vestiduras realmente aparecen desnudos, expuestos al ataque del enemigo. Jesús no volverá por una iglesia corrompida, sino por una novia pura e irreprensible. El tiempo de jugar con la fe se ha acabado. Si sientes que este mensaje está hablando contigo, no lo ignores. Dios está llamando a su pueblo a un nuevo nivel de santidad y compromiso. El enemigo ha engañado a muchos, pero aquellos que se levanten ahora, aquellos que elijan vivir una vida realmente rendida a Cristo, serán fortalecidos como nunca antes. La guerra está sucediendo y la única manera de permanecer de pie es estar completamente vestido con la armadura de Dios. Ya no hay tiempo para concesiones. El llamado es urgente. Santifícate, porque el Rey está volviendo. Ante todo lo que ha sido revelado, debo preguntarte, ¿todavía tienes tu vestidura espiritual? Si el mundo espiritual fuera visible ahora, ¿cómo serías visto? ¿Revestido con la armadura de Dios o espiritualmente desnudo, expuesto a los ataques del enemigo? Muchas personas se engañan creyendo que estar en la iglesia, conocer versículos o incluso hablar sobre Dios es suficiente. Pero la verdadera protección no está en lo que aparentas ser, sino en la vida que realmente llevas delante del Padre. Si Jesús regresara hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Vestido para el encuentro con el Rey o vulnerable, con brechas que aún no has cerrado? Estas no son preguntas para condenarte, sino para despertarte. El enemigo no espera que te des cuenta de tu fragilidad antes de atacarte. Él actúa en silencio, esperando el momento adecuado para derribarte. Pero Dios, en su misericordia, te ha traído hasta aquí porque aún hay tiempo para levantarte, aún hay tiempo para restaurar lo que se ha perdido. Si sientes que este mensaje está hablando contigo, quiero orar por tu vida ahora. Si puedes, cierra los ojos y abre tu corazón para esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti en este momento para clamar por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, muchos han perdido su vestidura espiritual. Muchos han abierto brechas sin darse cuenta y están sufriendo las consecuencias de un alejamiento silencioso. Pero hoy, por el poder de tu nombre, oro para que toda cadena espiritual sea rota, para que toda contaminación que entró a través del pecado sea deshecha y que la luz de tu Espíritu Santo vuelva a brillar en estas vidas. Señor, restaura a aquellos que se han perdido en el camino. Que aquellos que se sienten lejos de tu presencia encuentren fuerzas para rendirse completamente a ti. Que toda influencia de las tinieblas, toda legalidad que el enemigo ha usado en su contra, sea cancelada por la sangre de Jesús. Y que hoy,
Cada uno que ora conmigo sea revestido nuevamente con tu armadura, protegidos, fortalecidos y firmes en la senda de la santidad. Padre, que esta oración marque un nuevo comienzo, que no sea solo un momento emocional, sino una decisión real de vivir para ti, porque sabemos que el tiempo es corto y debemos estar preparados. Gracias por tu gracia, por tu amor y por la oportunidad de empezar de nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado conmigo, declara tu decisión en los comentarios. Escribe: me visto con la armadura de Dios para que pueda permanecer firme contra las artimañas del diablo. Llenemos este lugar con palabras de fe y proclamación, y que esta sea la marca de un nuevo tiempo en tu vida. No fuiste llamado para ser una presa, sino para ser un guerrero en el reino de Dios. Aún hay tiempo para levantarte y recuperar lo que fue perdido, pero la elección siempre será tuya. Si Dios permitió que escucharas este mensaje hoy, no fue por casualidad. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Tal vez hayas sentido el peso espiritual de las palabras dichas aquí. Tal vez algo dentro de ti se haya despertado a una realidad que antes parecía distante, pero ahora lo sabes. El mundo espiritual es real. Y el pecado no es solo un error, sino una invitación a la destrucción. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? La decisión está en tus manos. Dios está llamando a un pueblo que no solo lleva un nombre, sino que vive en santidad, que entiende que estar espiritualmente protegido no es un privilegio para unos pocos, sino un llamado para todos. Si este mensaje ha hablado contigo, no lo ignores. Permanece firme. Aliméntate de la palabra. Ora, ayuna y rodéate de personas que te acerquen más a Dios. Si deseas que más personas tengan acceso a este mensaje transformador, considera apoyar este canal a través de Super Thanks. Tu contribución financiera nos ayuda a seguir trayendo revelaciones espirituales que despiertan vidas a la verdad. Cada apoyo marca la diferencia y fortalece esta misión. Y antes de irte, no te detengas aquí. El próximo video que aparece en tu pantalla ahora traerá más revelaciones espirituales cruciales que necesitas conocer. No ignores lo que el Espíritu Santo te está mostrando hoy. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo tu manera de ver el mundo espiritual. Que Dios te bendiga poderosamente, fortalezca tu fe y te revista con su armadura cada día. Nos vemos en el próximo video.